punto 3, y si a ustedes se les facilita leerlo desde su dispositivo y no seguir la lectura a través de la de lo que estoy compartiendo, adelante. Si tienen algún problema con el audio o si hay mucho ruido, me lo hacen saber antes de que yo les indique que les corresponde leer. Voy a empezar con el punto 3, que es estimación del output y del valor añadido, especial referencia a los servicios de mercado. Uno de los rasgos de la evolución de las economías occidentales desarrolladas en el transcurso de las últimas décadas, que suele destacarse de forma más general, es el incontenible ascenso del sector de servicios y la concomitante conversión de tales economías en economías de servicios. Esta transformación estructural queda habitualmente constatada si se confrontan los datos de producción, valor añadido y empleo ligados al sector y servicios. Cuadrado y González, 1987. Se ha señalado, no obstante, la necesidad de acoger con escepticismo esta posición habitual sobre la base de que la preponderancia del sector de servicios obedece de una parte a la inclusión de las actividades de las administraciones públicas, cualitativamente diferentes de los servicios suministrados por el sector privado, y de otra al cómputo estadístico como servicios de actividades que anteriormente eran desempeñadas en el seno de establecimientos productores de bienes y como tales incluidas dentro de la producción de bienes, como consecuencia del proceso de especialización productiva inherente al desarrollo económico. Por otro lado, si se tiene en cuenta los servicios directamente vinculados a la producción de bienes, puede llegar a sostenerse que las economías occidentales desarrolladas siguen estando sólidamente basadas en la producción de bienes. Blades, 1987. Una vez que se reconoce la importancia de los servicios en cualquier economía moderna, a pesar de la matización antes señalada, llaman poderosamente la atención los escasos avances registrados en la medición de los cambios de precios y volumen para la mayoría de los servicios. Como destaca Hill, 1977, existe poco conocimiento de la naturaleza de las unidades físicas en que puede ser cuantificada la mayoría de los servicios y, consiguientemente, sus precios son también imprecisos y están mal definidos. Es evidente que todo precio está carente de significado a menos que la unidad física a la que va referido pueda ser identificada y especificada. Claudia Cruz, ¿me puedes apoyar con los siguientes párrafos, por favor? Sí, profesora. Es en el párrafo de se ha señalado, perdón. Es en la determinación del valor añadido. Ok, perdón. La determinación del valor añadido real de las actividades de servicios se considera generalmente menos fiable que la del valor añadido de las industrias productoras de bienes. La explicación de esta diferencia hay que buscarla, como apunta Blades, 1987. Por un lado, en la mayor atención que los organismos estadísticos han venido prestando tradicionalmente a las estadísticas relativas a la producción de bienes, y por otro, a las dificultades conceptuales inherentes a la definición de la producción de ciertos servicios. Con carácter general, la medición del output de las actividades de servicios tropieza con diversas dificultades. A menudo el proceso de producción se confunde con el output. Hay que tener presente que subraya Hill, 1977, que el proceso de producción de un servicio es la actividad que afecta a los bienes o a las personas, mientras que el output es el cambio en la condición de la persona. Bueno, ya nos escucha. O bien afectados, dado que los servicios consisten generalmente en modificaciones causadas
en personas o bienes por una actividad externa. La medición de las cantidades de los servicios requeriría una comparación de las condiciones de las personas o de los bienes afectados, antes y después de la prestación del servicio de que se trate. INE 1986, página 55. En los servicios que afectan directamente a las personas, hay una tendencia a confundir los servicios con los bienes que el consumidor espera que se deriven a ellos. GIR 1977, página 322. La dificultad de identificar el output proviene asimismo del hecho de que la calidad de un servicio implica no solo como es prestado, sino también las condiciones de accesibilidad, de duración y la posibilidad de ser repetido. Petit, 1986. Muchas gracias. Sí, y aquí refiere de cómo el servicio no solo incluye una etapa, ¿no? Cómo la calidad del servicio incluye diversas etapas y no solo es el cómo debe de ser prestado, sino todo lo que involucra. Ahora, Leonardo, ¿puedes seguir, por favor, desde otro problema? Ok. Otro problema se deriva del carácter multidimensional del output de los servicios, algunos de cuyos elementos o facetas pueden no ser cuantificables, pero no por ello irrelevantes. Además, el problema es aún más complejo como consecuencia del fenómeno de la producción conjunta, que constituye la norma más que la excepción. Algunos problemas de identificación del output son compartidos por los servicios y los bienes. El consumidor está interesado en el flujo de bienes intangibles que se deriva de los bienes del consumo tangibles. Así, desde este punto de vista, el automóvil es un bien de consumo intermedio, ya que con las horas de viaje más que el automóvil, en sí lo que demanda el consumidor. Brown y Jackson, 1982. Gracias. Muchas de las dificultades encontradas en la medición del output de los servicios naturaleza intangible, externalidades, evaluación de la calidad, son por otra parte similares en los sectores públicos y privados. Fish, 1984. Asimismo, la medición del volumen tanto de bienes como de servicios es necesariamente imprecisa a causa de los cambios constantes en el número y tipología de productos disponibles, requiriendo la formulación de numerosas hipótesis. A. de Hook, Petit, 1986. Por otro lado, puede ser difícil obtener una medición significativa del output de algunas industrias, como la del transporte, como consecuencia de las políticas de regulación y subvención de precios. En presencia de disposiciones reguladoras, las ponderaciones de los precios relativos usadas para el cálculo de los índices de output pueden reflejar básicamente circunstancias poco relevantes para la medición del output, tales como los cambios introducidos por las políticas reguladoras o en la relación entre outputs subvencionados y no subvencionados. En este mismo orden de cosas, surgen también problemas para captar los cambios en la calidad de los servicios cuando estos no están insertos en mercados competitivos. Muchas gracias, Leonardo. De nada. Ahora, Elizabeth, ¿me puedes apoyar, por favor? Sí, profesora. Ahí voy, déjalo subo porque sé. Sí, gracias. De nada. Listo. A fin de tener un marco de referencia,
abordaremos inicialmente la forma en que los países de OCDE estiman el valor añadido a precios constantes de las actividades de servicios de mercado, de acuerdo con los resultados de una encuesta recogidos en OCDE 1987. Tres son los enfoques básicos utilizados. 1, doble deflación. 2, deflación del valor añadido a precios corrientes mediante un índice de precios. 3, extrapolación del valor añadido de un año base mediante un índice de volumen. 1. Doble deflación. El rasgo esencial de este método consiste en que el valor añadido a precios constantes se obtiene como diferencia entre output bruto y el consumo intermedio, ambos a precios constantes. La denominación doble deflación no es del todo afortunada, porque cuando estas dos últimas magnitudes pueden ser obtenidas, no solo mediante la deflación de los valores corrientes, sino también por la extrapolación de los valores del año base. Las dos alternativas pueden escribirse respectivamente como 1 y 2. Y la formulita. Donde G representa el producto bruto. Y el consumo intermedio, T el periodo corriente o el periodo base, P un índice de precios y V un índice de volumen. En la práctica, no obstante, es muy raro que el consumo intermedio sea estimado a precios constantes por extrapolación, con lo que la alternativa usual A1 es, aunque los resultados obtenidos a partir de las expresiones 1 y 3 deben de ser idénticos en presencia de una base estadística perfecta, lo cierto es que en la práctica se considera generalmente más difícil medir cantidades relativas que precios relativas. Consiguientemente, parece más aconsejable el recurso de la deflación frente a la extrapolación, de deflación frente a la extrapolación. No. De hecho, el primero de estos enfoques es el predominante entre los países de la OCDE. Por otro lado, cualquiera de las tres variantes reseñadas es, en principio, un procedimiento correcto para derivar el valor añadido a precios constantes, toda vez que éste se mide de la misma forma en que se define el valor añadido, es decir, residualmente. No obstante, su corrección teórica cabe albergar algunas dudas en cuanto a los resultados obtenidos a través del método de la doble deflación, merced a algunos aspectos de su aplicación práctica Blades 1987. El principal problema planteado a este respecto obedece al hecho de que en muchos países no se dispone más que de informaciones relativamente limitadas acerca de la composición de los consumos intermedios, cuyas estadísticas detalladas se recopilan con intervalos de 5 años. Generalmente resulta necesario, por lo tanto, formular la hipótesis de que la estructura del consumo intermedio se mantiene inalterada en el intervalo de tiempo comprendido. Muchas gracias, Elizabeth. En cuanto a el término que arriba vimos que es la deflación, es un término que deriva del aspecto económico y la deflación se va a presentar cuando dentro de una economía los ingresos se van a deprimir y la demanda se va a debilitar y va a tender a deteriorarse. Si este proceso se va presentando de manera muy persistente, va a haber una reducción de la actividad comercial y en general de los negocios. Esto se va a indicar a un tiempo futuro como una recesión. A eso refiere con el término deflación. Ahora... ya nada más que sean párrafos, unos 2, 3 párrafos, licenciada. Sí. Miren, muchachos, les voy a decir cuál es el propósito de que lean. El propósito de que lean esto desde el tercer semestre es que aprendan a empezar a distinguir, ¿no?
primero el principio de la lectura, que es un elemento que nos retroalimenta con conocimiento. Entonces se habrán dado cuenta que están hablando en muchos términos como lo está haciendo referente la licenciada, y en ese contexto se deberán a aprender, ¿no? Por ejemplo, los inputs, los outputs, lo que es la deflación, lo que es la inflación. Son términos que van a ir viendo más adelante. A lo mejor hoy ustedes los escuchan y no le toman un verdadero sentido. Sin embargo, los tienen que ir reconociendo en su lectura, en su lenguaje, porque van a formar parte de cuando que egresen de los términos cotidianos que van a estar manejando en la empresa. Uno. Segundo, es que tienen que empezar a idear, ¿no? A ir pensando conforme van leyendo de lo que el autor nos está haciendo referencia respecto a lo que quiere decir. Y ustedes ya se habrán dado cuenta que ya los autores hablan, ¿no? De la cadena de suministro, por un momento hablan del transporte, por un momento hablan de aspectos de logística, por un momento hablan de la producción. Entonces todo tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Con la dinámica del desarrollo y producción de una entidad, de la movilidad, ¿no? De los medios de transporte. Y finalmente el propósito de la lectura es darles a conocer, ¿no? Toda la terminología que aborda, que abarca la distribución urbana de mercancías, partiendo, tomando como eje estructural el transporte. A partir de que el transporte, si lo vemos desde el otro punto de vista, está contenido, ¿no? Como un propio servicio y también dentro de una red vial, donde el principal promotor de los desplazamientos es el transporte, ¿verdad? Y cuyos viajes se realizan a través del uso de una unidad y de una infraestructura vial, pues entonces ustedes ya van teniendo un contexto más claro hacia dónde vamos a trabajar, porque ustedes van a trabajar con vehículos o van a organizar, administrar, a gestionar vehículos que van a tener que llevar mercancía de un lugar de origen a un lugar de destino, ¿sí? Y bajo un contrato, bajo un término acordado, ¿no? En donde la materia prima que van a transportar va a ser necesaria y requerida porque van a producir un bien. Y si no llega a tiempo, llega con mermas, o sea, con pérdidas o con daños, aplastado, pues va a tener severas consecuencias para quien está enviando la materia prima, ¿no? O sea, vamos a hablar más adelante de productos semiterminados, quiere decir que todavía no están terminados, pero ya forman parte de un proceso productivo, o productos que están en proceso de elaboración, o productos ya terminados. Entonces, un poquito la idea era darles a conocer toda la terminología, que ustedes empiecen a leer con más fluidez, que empiecen a pausar su lectura, que empiecen a no trabarse tanto, que empiecen a darle un tiempo cuando hay una coma, un punto seguido, ¿verdad? Una anotación, un énfasis a una palabra cuando cambias de un párrafo a otro. Básicamente es el propósito de la lectura, porque se les van a dejar documentos que van a tener que leer y después los vamos a compartir. Unos los vamos a estar leyendo, otros los vamos a estar comentando y otros vamos a estar viendo videos, ¿no? Eso era lo que quería comentarse el licenciado, y donde usted indique hacemos el corte, ¿eh? Sí, vamos a acabar con este último apartado. Y entre la elaboración de dos bases estadísticas, hipótesis, esta sin duda alguna arriesgada si se tiene en cuenta que las modificaciones de los precios relativos propiciarán fenómenos de sustitución. Así, si los productores tienden a sustituir inputs caros por otros más baratos, la hipótesis de la estabilidad de la estructura del consumo intermedio lleva a sobreestimar el valor de los consumos intermedios a precios constantes y consiguientemente a subestimar el valor añadido real. Un segundo problema concierne a las dificultades que presenta la evaluación de las modificaciones cualitativas que afectan a los servicios. Aunque teóricamente las mejoras de calidad deben ser tratadas como aumentos de volumen del producido y los deterioros como disminuciones, lo cierto es que una gran parte de los indicadores utilizados para medir el volumen de la producción de servicios no tienen en cuenta las modificaciones cualitativas. 2. Deflación del valor añadido corriente. Como su nombre lo indica, este método de indicador único consiste en deflactar el valor añadido corriente por un índice de precios como se expresa y ahí tenemos la fórmula GT menos IT entre P, donde P en la práctica es casi siempre PG, esto es el índice de precios del output bruto. Es evidente que la expresión
que aparece en el número 4 solo dará el mismo resultado que la que vimos anteriormente en el 1. Si los precios del output intermedio evoluciona de igual manera que los output bruto. El error introducido como consecuencia de deflactar el consumo intermedio con un índice de precios inapropiado dependerá de la magnitud del consumo intermedio en relación con el output bruto. Hasta ahí nada más, licenciada. Muchachos, entonces miren, ya lo tocó la licenciada, me hubiera gustado que usted le hubieran dado. Ya hablamos, para que ustedes tengan un referencial, cuando estamos hablando de un sistema o estamos trabajando con modelos matemáticos o estamos trabajando con dinámica de sistemas, o sea, con simulación, con modelación o hablamos del propio sistema, normalmente vamos a considerar que el sistema tiene una entrada. Entonces, todas las entradas les vamos a llamar inputs. Todo el sistema, imagínense una caja negra o su computadora, una notebook, esa caja, todo lo que procesa, ¿no? Desde que ustedes meten datos hasta que imprimen una página, la caja negra, bueno, llámese, el sistema es la computadora, así en los sistemas de transporte, así en todo lo vamos a revisar como un sistema, ¿no? En donde vamos a obtener procesos, tareas, actividades, a distinguir, perdón, procesos, actividades y tareas. En ese contexto, por eso habla, ¿no? De que en una economía hay unos inputs y hay unos outputs y procesos. Ahora, queríamos llegar a esta lectura porque van a investigar los siguientes términos para que se vayan empapando, aparte de los que ya les comenté. Van a investigar qué es el consumo, van a investigar qué es el consumo, lo sitúa ahí mucho la licenciada, ¿verdad? ¿Qué es el consumo? Una vez que hayan investigado como este va a ser el apartado 2 de la tarea que vamos a dejar. Entonces, el apartado 1, ya vimos que es el producto, sus características físicas, ¿verdad? Y su clasificación, había omitido comentarios de la clasificación de los productos desde el punto de vista, ¿verdad?, del sector productivo. Y después, en el apartado B, vamos a ver qué es el consumo y a la par vamos a investigar qué es el precio, el costo y el gasto. O sea, vamos a hablar del consumo, de precio, costo y gasto. Como ustedes verán en el documento que estaban leyendo, ya hablaba de precios, ya hablaba de consumo, ya hablaba, indirectamente hacía referencia a costos, indirectamente estaba hablando de gastos. Bueno, nosotros como ingenieros vamos a tener que de manera genérica distinguir la terminología para no confundirnos cuando lo usemos y nada más. El propósito de ahorita es precio, costo y gasto, porque cuando ustedes ya estén trabajando, vamos a revisar qué es una tarifa. Y una tarifa, bueno, si tú lo ves desde el punto de vista que vas a pagar, es un precio, ¿no? O un producto que tiene un precio en una anaquel, en una tienda de autoservicio. Y desde el punto de vista de la producción, tiene un costo, ¿no? ¿Cuánto me costó a mí desembolsar para pagar la mano de obra, para pagar, ¿verdad?, la maquinaria que procesó, para pagar la materia prima que hizo viable, que le dio vida, que hizo palpable lo que a lo mejor hoy tengo en mis manos, como su celular, como el cuaderno, como la computadora, como la blusa que portan, como los zapatos que calzan, como el pantalón que visten, ¿verdad? Como los lentes y las gafas que tienen, como los aretes, como los anillos, como los relojes, como el pan que consumimos cotidianamente, ¿verdad? La leche, los líquidos, todo eso. Entonces, todo eso son productos que son resultado de un proceso de manufactura, ¿verdad?, de un bien, digo, de una materia prima. Entonces, en ese contexto, bueno, le adjunté otro documento, licenciada, ahí en su particular. Sí. Y entonces, ahora vamos a checar, ya sabemos qué es el bien, y hemos hablado de los bienes, de los bienes, de los bienes. No sé si usted quiere entrar, licenciada, o lo voy comentando yo y usted le da lectura. Yo lo voy a decir de manera genérica y la licenciada que lo vaya comentando, ¿no? Miren, vamos a revisar y anótenle por ahí en su cuadernito, anótenle por favor, tomen su cuaderno. Ojalá y lo tengan próximo, o una hoja de papel, y si no, pues una servilleta, ¿verdad? No les digo en papel de baño porque lo va a romper la presión de la pluma, ¿verdad? No va a alcanzar y lo va a desgarrar. Entonces, un papel que tengan próximo, un lápiz y una pluma. ¿Listos? Ahora vamos a anotar. Después, aparte, vamos a poner, perdón, conceptos de producto, coma, carga, coma, mercancía y artículo.
punto y aparte. Después de haber conceptualizado en términos generales lo que es un bien, punto y coma, que es útil y cumple la función, que es útil y cumple la función de satisfacer las necesidades, que es útil y cumple la función de satisfacer las necesidades de los individuos. ¿La función de qué? De los individuos. Cumple la función de satisfacer las necesidades de los individuos, ahí va, y cumple la función de satisfacer las necesidades de los individuos, ahí ya va bien, señorita. Sí, lo copió bien, bien, bueno, probando. Sí, profe, gracias. Ok, de los individuos, punto y coma, dentro de un proceso de distribución en una cadena de suministro, coma, el bien va a tener cuatro categorías. El bien va a tener cuatro categorías. ¿De una cadena de qué, profesor? De distribución, una cadena de suministro, un proceso de distribución en una cadena de suministro, el bien va a tener cuatro categorías. Si se corta la primera sesión, un minuto y nos volvemos a conectar, ¿no? Cuatro categorías, 2 puntos y aparte. Inciso A, producto. Inciso B, carga. Inciso C, mercancía. E inciso D, artículo. Entonces es el mismo bien, ¿eh? El mismo bien. Nada más voy a hablar de 1 litro de leche Lala. Bueno, para poder producir la leche Lala que teníamos que tener agua, ¿verdad? Fundamentalmente hoy en la actualidad. Vacas ficticias y agua, ¿verdad? Pues digo, vacas, ¿verdad? Natural o pura, vacas, ¿verdad? Una granja, ¿verdad? Los elementos e instrumentos para captar la ordeña de la leche de las vacas, ¿verdad? Y un recipiente donde se va a contener la leche, por ejemplo. Entonces, en este caso, hablando en forma figurada, suponiendo que hubiera una vaca para llenar tantos litros de leche que se comercializan en las tiendas de autoservicio, podríamos decir, bueno, en todo caso la materia prima la podríamos llevar, que son los animales, en este caso, semovientes o las vacas, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de hacer la leche o cómo extraer la leche? Es bueno, de ordeñar, de hacer un proceso de ordeña para obtener el líquido que producen las vacas para luego poderlo contener en un recipiente más grande y luego poderlo subdividir en recipientes más manejables. En ese momento vamos a hablar de lo que es un producto. Luego vamos a hablar de que ese recipiente de leche, o antes, en la antigüedad, se contenían en botellas de cristal o de vidrio. Cuando ya se tenían muchos recipientes llenos, pues se tenían que llevar a vender a algún lugar, porque la leche, si no se refrigera, naturalmente se pierde. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
pues se contenía y se ponía a bordo de un vehículo. Y ese vehículo anteriormente iba a puntos de venta que se colocaban en la calle o iban tocando en casas, no más que ir a las tiendas de autoservicio, antes se tocaba en casas y te dejaban el litro a cambio de un recipiente vacío que tú entregabas y pagabas. En ese momento, cuando se colocaba ese producto de lo que vamos a conceptualizar en un momento, no sé si lo va a hacer la licenciada para que ustedes lo vayan viendo, de cómo vamos a identificar, ¿no? Los diferentes términos que tiene el bien, ¿no? Dentro de una cadena de producción y una cadena de suministro. En una cadena de suministro. Ahora, vamos a comentar, una vez que ya tenemos ese producto a bordo, colocado a bordo de una unidad de transporte, lo vamos a llamar carga. Pero como esa carga, o sea, esa leche, la tengo que vender con alguien, alguien me lo va a comprar, entonces llegamos a un acuerdo comercial. Puede ser pactado verbalmente o puede ser escrito. Entonces, en ese momento, cuando yo le pongo a un precio a una tienda de abarrotes, la de la esquina de su casa, a una mamá lucha, a una tienda de Walmart o a otro lugar, a un centro de distribución. Entonces, en ese momento le voy a poner mercancía. Cuando ya le pongo un precio al producto, al valor, ¿no? Un valor al producto que estoy generando, le voy a llamar mercancía. Y una vez que llego al punto donde van a comprarme mi producto, me encuentro que no soy el único que vende leche, que hay otros productores que venden leche, pero también vamos a encontrar que a lo mejor hay leche de cabra, productos sustitutos, hay leche en polvo, entonces me voy a encontrar que entonces en el punto de venta voy a encontrar lugares o anaqueles, cajones donde voy a encontrar productos complementarios y sustitutos. Entonces, dependiendo de mi preferencia, ya sea que yo quiera comprar la leche tal cual natural, quiera comprar la leche de otro que produce otro animal o quiera comprar un producto sustituto complementario. Entonces, en ese momento, cuando tú llegas a una tienda de servicio, a un anaquel, a un punto de venta y encuentras una diversidad de productos, entonces esos productos se convierten en artículos porque ya no forman parte del proceso productivo que dio origen a que se colocara ese producto en el anaquel, sino que están llegando a un punto final que se llama punto de venta, en donde dependiendo de tus necesidades, de tu poder adquisitivo, de tus decisiones, de tus gustos, tú lo vas a adquirir para tu consumo, para tu beneficio, para satisfacer tu necesidad. Y en ese momento, entonces, esa mercancía le vamos a llamar artículos y por eso ustedes luego llegan a tienda de autoservicio y encuentran una diversidad de cosas, ¿no? Tienen el mismo propósito, pero diferentes marcas, ¿no? Que sea atún Nerdis, que sea atún no me acuerdo qué otras marcas, Tune, que sea atún Dolores, que sea atún Marca Libre, o sea, todos cumplen el mismo propósito, pero quién lo envasó, quién lo hizo, unos serán naturales, otros serán de soya, otros serán compartir la mitad natural con la mitad de soya, entonces de eso depende de que compremos una cosa u otra, entonces en este momento decimos que se convierte en un artículo porque pones en un punto, en un lugar físico, en este caso puede también ser virtual, una cantidad inmesurable de cosas que cumplen el mismo propósito, pero que dependiendo de tus necesidades, tu capacidad, tu decisión y tus gustos, vas a adquirir uno de ellos, ¿no? Ahora sí, licenciado, no sé si quiere intervenir, por favor. Sí, solo para complementar, aquí está presentado este documento en el que vamos a recapitular todo esto que estamos diciendo. Primero, producto es el resultado del proceso de manufactura de la materia prima. Un producto para la economía se define como el resultado que se obtiene del proceso de producción dentro de una empresa. Por lo tanto, es producto todo lo que se produce o lo que resulta del proceso de la producción. Desde el punto de vista económico, un producto es todo aquello que se intercambia en el mercado. Ahora vamos a referir lo que es la carga. Carga
Hace referencia a la colocación del producto en una unidad de transporte de carga desde el punto de vista del transporte. Es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que va a facilitar su rápida movilización. Existen dos tipos principales de carga: carga general y carga a granel. Mercancía resulta de la transacción económica entre un comprador y un vendedor o productor. Una mercancía es cualquier objeto factible de ser comercializado o intercambiado en el mercado. Se caracteriza por poder satisfacer alguna necesidad del consumidor, es decir, una mercancía es cualquier bien que las personas pueden comprar y o vender. Así, por medio de esta transacción, se busca cubrir una demanda. Y finalmente, artículo. Son todos los productos de consumo que se presentan y posicionan en los anaqueles, como estábamos refiriendo, de punto de venta de tiendas de autoservicio y otros. A ver, Sí. comentarles si les queda, preguntarles si les queda claro, ¿no? La terminología, nada más, perdón la interrupción, licenciada. Habrá que recordar que vamos a dar pie a dos cosas. Por un lado, después de que conocer el producto, de sus características físicas, de sus características químicas, físico-químicas, y cómo se clasifican, porque vamos a clasificarlos. Esa clasificación la vamos a llevar a un contexto general que es el que les va a interesar a ustedes. Aparte de saber que es un producto, vamos a dividir la carga, porque ya en el lenguaje del transporte y la distribución, sabemos que son productos, pero esos productos están clasificados solo en dos categorías, y lo refería bien uno de los puntos, la licenciada lo mencionó, que es la carga general y que es la carga grande. Entonces, la próxima clase, lo que vamos a entrar viendo, aparte de que vamos a preguntar en la tarea, que van a investigar qué es la carga general y la carga a granel, lo van a investigar. Ahí es una gama, es una división, porque de ahí va a derivar cuando ustedes trabajan en qué sector de la distribución urbana de mercancías ustedes van a decidirse a trabajar. A lo mejor alguien va a decir, yo quiero trabajar en Federal Express porque me interesa la paquetería. Otro va a decidir, yo quiero trabajar en las empresas de gas que distribuyen gas licuado o gas natural. Otro va a decir, o a lo mejor otra vez, no, a mí me interesa trabajar en el sector donde se distribuyen sustancias y residuos peligrosos, ¿no? Amoníaco, antimonio, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico contenido, ¿verdad? Como gas, en algunos recipientes incluso que deben venir refrigerados a ciertas temperaturas. A otros van a decir, no, a mí me interesa trabajar con bienes perecederos, en el sector de bienes perecederos, ¿no? Traer los pescados desde el punto donde se captan, donde se atrapan, donde se obtiene este producto y se trae a los mercados al interior de una república, en este caso del país, ¿no? Y se distribuye, ¿no? Otra vez, no, a mí no me interesa, a mí me interesan las frutas, las legumbres. Otra vez, no, a mí me interesan los granos y los cereales. Entonces, no, otra vez, a mí me interesa la maquinaria, no, a mí otra vez me gusta los agroindustriales. Otra vez, no, a mí para el materiales de construcción. Otra vez, no, a mí el cemento. Otra vez, no, pues también los pasajeros. Entonces, toda esta gama de terminología que estoy utilizando es todo todas las oportunidades que van a tener ustedes para poderse emplear en la distribución urbana. Entonces ya les va a tocar a ustedes trabajar y decidir. Generalmente están orientados hacia productos del sector primario, a trabajar en productos de consumo primario, porque el servicio, el transporte es un elemento que forma parte del sector terciario. Sin embargo, si no fuera por este elemento del transporte, todo lo que estamos hablando no sería posible. En este contexto, después de hablar de la carga general y a granel, vamos a dar pie a lo que se va a llamar la logística. Y todos los productos ya contenidos en una clasificación que se va a llamar, por un lado, carga general y carga granel. Otros vamos a ver lo que es la logística, y dentro de ese concepto de logística también vamos a ver todo un mundo de información, porque nada de lo que ustedes van a hacer tendría sentido si no saben todos esos términos que hoy están aprendiendo. Tiene un sentido que ustedes los aprendan. Es la parte técnica de la ingeniería que ustedes deben de ver. Ahora a nosotros nos tocó trabajar con la parte técnica, entonces por eso tenemos que compartir con ustedes terminología técnica, un lenguaje, un léxico técnico, porque es que el que les van a pedir en la industria, ustedes van a estar directamente, cuando se sienten a pedir informes, que los entrevisten,
les van a preguntar cualquier cosa de todo lo que estamos viendo y ustedes tendrán que estar bien avispados, bien listos, bien capacitados, consumo, precio, gastos, logística, carga, producto, bien, mercancía, artículos, red vial, red de transporte, o sea, ya, ustedes ya están volviéndonos, es el lenguaje técnico, entonces va a ser el manejo, teje y maneje todos los días. Sin embargo, les decía que en el término de la producción y la distribución hay dos conceptos que vamos a ver más adelante, que se llama la logística. Por un lado se llama la logística de la producción y por otro tenemos la logística de la producción y la logística de la distribución por otro lado. La primera parte, la logística de la producción, la atienden todas aquellas personas o especialistas o ingenieros o profesionistas que están dedicados a ver procesos productivos, como por ejemplo los ingenieros industriales, los biólogos, ¿verdad? Los que se dedican también a generar productos agrícolas, ¿no? Los que tienen grandes granjas o dedicados, ¿no? A campos de cultivo, todos ellos van a tener que ver con procesos productivos, entonces a se le va a llamar la logística de la producción, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a crear cemento, ¿de dónde traigo la grava o el polvo? ¿De dónde voy a traer? Todo aquello que me va a permitir, ¿verdad? Que yo pueda mezclar con ciertos elementos químicos ese polvo para que una vez que yo ya lo mezcle o lo ponga ciertas características, lo pueda colocar en un bulto y luego lo pueda poner en un almacén para que alguien se lo lleve y lo ponga en un punto de venta, en una papelería, en una tienda de servicio, lo ponga en la empresa, en la industria constructora. Entonces, a esa parte que viene desde la materia prima hasta tener un producto terminado, le vamos a llamar, y colocado en un almacén de producto terminado, le vamos a llamar la logística de la distribución y de la producción, perdón. Y una vez, y ahí en grandes rasgos trabaja el ingeniero industrial, y ahí a partir de ahí, cuando ya se tienen un gran almacén, una bodega del producto terminado, se debe de sacar y posicionar en el mercado. Y esto lo va a hacer el ingeniero en transporte. Ustedes va, por eso nosotros trabajamos con todos los bienes, con todo lo que es tangible, independientemente que sabemos que existen los servicios y que hacemos uso de ellos, ¿no? En el término contextual o general, ¿no? Entonces, y a eso le vamos a llamar la logística de la distribución. Tanto la logística de la producción como la logística de la distribución forman parte de la cadena de suministro, porque alguien produce lo que otras personas necesitan y alguien pone lo que las otras personas necesitan en los lugares donde se compra, en los lugares de consumo. Entonces nosotros los ingenieros en transporte vamos a llevar los productos a donde les requiere el cliente o el consumidor final. A estos productos también van a ser un objeto de un intermediario, porque no necesariamente los van a consumir, sino los van a copiar en grandes cantidades y luego los van a reexpedir a otras unidades, que es lo que van a hacer ustedes, de menor volumen, de menor tamaño. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Y en ese contexto, dependiendo en qué parte del proceso se encuentre ustedes viendo el bien, es como le vamos a llamar producto. Si estamos hablando de la materia prima, entonces estamos hablando que fue procesado y manufacturado algo, es un producto. Desde el momento que ese producto, incluso en el sector productivo, también hay transporte, un transporte interno, bandas transportadoras que traen de la bodega A a la bodega B a lo mejor una cantidad de harina a través de ciertos contenedores específicos, como Bimbo, bueno, van los transportadores haciendo que llegue el producto a un lugar donde se va a mezclar y bla, bla. Pero es otro tipo de transporte, ¿no? Es un transporte interno, incluso el transporte que nosotros manejamos como distribución física, es aquel que nos contratan luego para traer la materia prima de un lugar específico a un lugar de producción. Ahí entramos también nosotros, proveedores de materia prima. Bueno, en ese contexto y hablando de estas generalidades, ahora vamos a dar pie a que todo este marco de regulación, todo este marco de elementos de lo que estamos hablando, que en donde decimos que el transporte, la parte estructural que le da dinámica a la economía de un país o al sector productivo de un país, vamos a hablar de lo que es la economía, la economía del transporte. Pero la economía del transporte está basado en todo lo que acabamos de mencionar atrás, ¿no? Tanto en los procesos que alguien genera, tanto en las cargas que alguien determina, tiene la necesidad de transportar, tanto como se hace un convenio para vender los productos y finalmente cómo coloco y pongo todas las diversas marcas en un lugar donde la gente tenga multialternativas para seleccionar lo que les gusta, ¿no? Entonces, perdón por la introducción, licenciada, si puede continuar. Sí, sin problema.
La economía del transporte. Vamos a referir, una vez que ya determinamos lo anterior, la economía del transporte es la rama de la teoría económica que se ocupa del sector transporte y que estudia el conjunto de elementos y principios que rigen el transporte de personas y bienes y que contribuyen a la vida económica y social de los pueblos. Desde Adam Smith se encuentra que el transporte juega un papel determinante en el desarrollo de la actividad económica, ya que posibilita el intercambio de mercancías, lo cual permite crear mercados más amplios con capacidad de absorber los excedentes de producción de los mercados locales. El transporte es un sector estratégico básico para el desarrollo global de la economía por distintos motivos. Uno de ellos, y muy importante, es que se garantiza la movilidad de los ciudadanos, también responde a la libre circulación de mercancías y constituye una herramienta básica para incrementar la productividad de los sectores productivos, así como también ha quedado demostrada la estrecha correlación entre el desarrollo económico, social y la movilidad, que este aspecto ustedes también lo están desarrollando más a fondo por la carrera que están estudiando. Por ser una actividad costosa, parecería que el transporte debería ser evitado o reducido en todo lo posible. Sin embargo, existe una relación entre las inversiones en infraestructura de transporte y el desarrollo regional que señalan que este constituye una actividad importante en continuo proceso de expansión y modernización. En los últimos años, el transporte ha ido cobrando cada vez una mayor importancia en los países industrializados, donde se ha convertido en una actividad básica desde el punto de vista tanto económico como social. Una de las principales funciones del transporte es la de poner en contacto a consumidores y productores, potenciando la especialización productiva y el acceso de los consumidores a una variedad de productos cada vez mayor y de más calidad. A su vez, desde el punto de vista de la sociedad, la importancia que el ocio y las actividades asociadas a él tienen en las sociedades modernas hace del transporte una actividad esencial para el normal desarrollo de las relaciones humanas. Por tanto, es una realidad que el transporte se ha convertido en una industria estratégica para una economía mundializada que demanda mayores facilidades para la movilidad de las personas y las mercancías. En términos generales, el sector del transporte cada día ofrece un mejor servicio y su futuro está marcado por la evolución tecnológica. El transporte se convierte en un elemento fundamental a lo largo de la cadena de suministro y particularmente el proceso logístico. Es un aspecto insustituible que afecta los costos, la velocidad y el tiempo de traslado y es muy susceptible a elementos externos. Son elementos que ya hemos señalado con anterioridad y hemos dicho también que el transporte es uno de los elementos más importantes dentro de las sociedades, no solo en México, sino a nivel mundial. Todas las actividades que realizamos y todo lo que necesitamos está ligado con el transporte. Si ustedes, como referíamos, voltean a ver todos los elementos que poseen o que están utilizando, de alguna manera requirieron llegar a ustedes a través de la transportación. Son todos estos productos o artículos que tenemos a la mano y que pasaron por un proceso hasta llegar a nuestras manos. No solo estamos refiriendo o este documento refiere a los bienes que tenemos, sino también a cómo nos transportamos. Es tan importante que nos permite transportarnos a nuestras actividades, a reunirnos con nuestra familia, a transitar de un lado a otro, a ir a cosas elementales como a la escuela o al parque o a otros lugares. Todo está absolutamente relacionado con el transporte y por eso la importancia de que cada día ofrezca un mejor servicio, ¿no? El chiste es que requiera y tenga una mayor inversión para que sea más factible y mejor su
su servicio. En cuanto a el transporte, también hay que señalar que es muy importante, pero también hay que ver todos los aspectos que lo engloban. Por ejemplo, los costos, la velocidad, el tiempo que va a ser trasladado y de alguna manera, si esto no trabaja en conjunto como en un sistema, como ya lo habíamos visto, y si alguno de estos elementos falla, pues de alguna manera se rompe este equilibrio y puede generar, en el caso que hablábamos, mermas o distintos elementos negativos, tanto que nosotros no lleguemos a un lugar de destino a tiempo, a nuestro trabajo, a la escuela o a una junta, así como también no, no nos llegue un artículo bien presentado o a tiempo, etcétera. Entonces, en cuanto a la economía del transporte, pues no cabe más que señalar que es una de las actividades más importantes dentro de nuestro país y de la mayoría de los países que encontramos. ¿Alguna duda? Un comentario. Yo les recomiendo, muchachos, que en este momento están aprendiendo una nueva tecnología. Les podría dejar, licenciada, o compartir la idea de que hagan un resumen que distingan, primero vuelvan a escribir qué es el bien y luego pongan las categorías que hoy hemos visto y luego resuman, vuelvan a leer esto que tiene ahí el documento que les está compartiendo y que describan qué es la economía del transporte y la importancia, porque tienen que, ellos como ingenieros, ustedes muchachos como ingenieros, van a estar inmersos al 100% cuando trabajen dentro de su actividad profesional, dentro de lo que es la economía del transporte. Le van a estar dando vida, le van a estar dando dinámica a esa economía del transporte. Entonces, entenderla bien y comprenderla bien hace referencia al sentido que le está comentando la licenciada. Entonces, eso es algo muy importante. No sé, ¿qué opina el licenciado al respecto para que se pongan a trabajar en este resumen, que se lo hagan llegar a la verdad y quede ya bien claro los conceptos, ¿no?, de esta terminología? Sí, porque al final son términos que más adelante es importante que vayan categorizando y viendo. A una compañera ha hecho tareas en los que se les facilita mucho realizar tablas y quizás si aquí se les facilita eso o la manera en un mapa o como ustedes quieran poner y determinar estos conceptos, sería lo más viable para que puedan distinguir y tengan este material muy claro. Sí, dime, Iram. En igual de hacer un resumen, podríamos hacer una paráfrasis. Es que yo, bueno, en lo personal a mí cuando hago resúmenes siento que realmente no le pongo atención a la información y cuando parafraseo como es con mis propias palabras siento que se me queda grabado más. Mire, joven, está bien. Usted puede parafrasear lo que guste, pero en el término laboral, hay que seguir ciertas normas de comunicación, a lo mejor al interior del área que le van a dar como responsable y usted es el gerente o es el director, los tiene bien educados o ha llegado al compromiso de poderse entender en un lenguaje común que ustedes dominen, no va a tener ningún problema. Sin embargo, cuando usted vaya al al consejo de administración, está representado por los dueños y los principales gerentes de la empresa, y si la empresa tiene un carácter internacional, usted no les va a poder hablar parafraseando. Le voy a decir por qué. Porque hay normas internacionales como la International Standard, ¿no? Las normas internacionales de operación o lo que son las ISO, en donde deben hablarse y especificar todas las metodologías en un mismo lenguaje, llámese en Rusia, aunque tenga hoy problemas, llámese en Alemania, llámese en Inglaterra, todos aquellos países miembros de un consejo que entren y que se acrediten como parte de un desarrollo tecnológico, productivo y demás, deben utilizar el mismo lenguaje. Entonces, yo le recomiendo que sí, con mucho gusto lo recibimos los trabajos como se los quiera presentar. Sin embargo, en el examen, más allá de parafrasear, le vamos a pedir que tenga los términos concretos como se lo están indicando, porque, bueno, usted va a ser objeto, ¿no?, de comunicación con otros sectores y sobre todo le toca trabajar en una empresa de carácter internacional, pues cuando llegue a otro lugar, pues no le van, bueno, ni le van a entender, ¿no? Le voy a hacer un comentario. Yo, de alguna manera, practico artes marciales y son de carácter japonés. Y les voy a decir que
En Japón tienen tres niveles de lenguaje. El lenguaje de la élite, de los emperadores, el lenguaje de la clase media y el lenguaje bajo. No quiero ser peyorativo, imaginemos, ¿no? Que usted en este momento va y le dicen que vaya a una reunión a Santa Fe, al corporativo del ALA que se encuentra implementando una reunión con todo el sector de leche, de productores de leche, porque van a generar nuevas estrategias para modificar la norma internacional en la producción de lácteos. Y bien, le entiende bien. Y de pronto le dicen, ahora, ¿sabe qué? Tiene que irse a una reunión a Iztapalapa para que escuche la demanda de algunos consumidores que quieren saber, ¿no? Si se les puede vender un tipo de leche que tenga estas características de proteínas, de minerales, no sé. Y a lo mejor cuando usted llega allá a Iztapalapa, sin ser peyorativo, usted les entiende muy bien el lenguaje. Pero cuando esa expresión usted se las quiera saber al alto corporativo que está en el otro extremo, para que entiendan a los técnicos de donde van a promover la tecnología o van a hacer todo el intercambio de los ingredientes o de la química para hacer los porcentajes de producción, pudiera ser que no lo entiendan. Entonces, nada más ir con esa salvedad, usted lo puede hacerlo como guste, pero sí le pediría que para la examinación se ciña a los conceptos como el que quiera definirlos, pero que cumplan con el propósito del entendimiento. ¿Sale? Y no hay problema ninguno, ¿eh? Nosotros no tenemos problema con nada. Sin embargo, para las calificaciones, para las evaluaciones, sí necesitamos que se ciñan, ¿no? Porque no podremos decir, por ejemplo, no sé si ustedes les dieron, no conozco, si ustedes llevan matemáticas, les voy a comentar. Hay una materia, unidad de aprendizaje que se llama álgebra vectorial o análisis vectorial o cálculo vectorial. Y conocemos, a más allá de la álgebra básica que nosotros conocemos en matemáticas, hay una álgebra vectorial. Entonces se habla de dos productos, un producto punto y un producto cruz. ¿Esto qué significa? Que no es lo mismo hablar de cantidades como multiplicar 2 por 2 que hablar de magnitudes vectoriales, en donde la magnitud vectorial va a tener magnitud, dirección y sentido, entonces va a tener tres componentes de esa magnitud, A y J, ¿verdad? B y J, C, J, I. Entonces va a tener los elementos I, J y K. Entonces, cuando usted da un producto, ya no está multiplicando un solo elemento porque está hablando de una tercera dimensión, usted está hablando de un volumen. Y si usted dice 2 por 2, bueno, es una unidad unidimensional y ahí está. Pero cuando es un producto vectorial, aunque habla en el mismo sentido que conocemos nosotros de multiplicar, si usted ya llevó álgebra matricial o álgebra lineal, habrá visto, ¿no? Cuando se invierten o se cambian los datos, no es lo mismo decir A por B que B por A vectorialmente. Entonces, nada más por ese contexto, le pedimos que se ciñan al lenguaje cuando sean evaluados. Por todo lo demás, como quieran presentarlos con gráficas, con mapas mentales, lo refería a la licenciada. Si alguien está acostumbrado a hacer mapas mentales o conceptuales, adelante. Hay unos alumnos que les gusta resumir a través de cuadros sinópticos, adelante. Alguien que le gusta hacer imágenes, círculos y hacer relaciones, adelante. Es universal el lenguaje. Lo más importante es que tengan el conocimiento y por eso habremos diferentes tipos de profesores, diferentes tipos de autores, diferentes tipos de revistas, diferentes tipos de ensayos, todos, ¿no? La diversidad hace la generalidad y nos lleva a un mejor de conocimiento. Nada más sería la única condición, Juan. ¿Sale? Va. Y como guste trabajar usted. ¿Alguna otra duda antes de cerrar la sesión? Profesor, me dijo mi compañero John y mi compañera Dalia que no pues iban a entrar a clase porque iban a vacunarse. No sé si alguien más de mis compañeros fue a vacunar. Alguien que se vaya ido a vacunar, luego me pasa los nombres, señorita, en el correo o con la licenciada Itzel para que no se les tome con una falta absoluta. Y la otra es que si se sienten mal, que bueno que me lo recordó, lo estaba pidiendo en la escuela, que si después de que se vacunan algunos de ustedes tienen algún síntoma, presentan alguna, circunstancia que no los haga sentir bien, entonces, para nuestra clase ya pasó, pues se quedan exentos, como las señoritas que nos están comentando ahorita que no están, y así en lo sucesivo, ¿no? En clases, en estas clases próximas inmediatas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta nada más avisen, por favor, ¿no? No sé qué más quieran comentar. Si no, levantamos la mano virtual, por favor.